Hablando con las amigas, en fin, pero es el momento de poder escuchar un poquito. Si me dicen ahí lo de la... El Carni, por favor, el Carni. Si ustedes quieren, podemos empezar con el capítulo de acto, ¿eh? Si son ustedes tan amables, podemos seguir. Si no, poco podemos estar aquí hasta mañana, como queráis. Me vaya a dispensar que sea un poquito rudo, pero no, es que ustedes me dan pie. Eso es. Un poquito. Eso es. Gracias, ¿eh? Ese bocinazo ha sido oportuno. Bien, pues vamos a empezar con el capítulo de otro. Como antes le decía, después del izado de la bandera, vamos a tener el gusto de tener en nuestra presencia aquí a una persona con un currículum muy importante en su saber. Él es el cronista oficial del Ayuntamiento de Chiclana y sus amplios conocimientos le dan para que hoy pueda hacer una ponencia sobre Andalucía. Yo le voy a presentar a ustedes a don José Luis Aragón Pané, que nos hablará mucho y bonito y bien de nuestra Andalucía. Vamos a recibirlo con un aplauso. Buenos días a todos y a todas. Pues nada, un año más aquí con vosotros para hablar un poco de Andalucía. En esta ocasión vamos a hablar de los romanos y los bárbaros. Si os acordáis, el año anterior no estuve yo, estuve el pasado, y estuvimos hablando de lo que era la prehistoria en Andalucía. ¿Con esto qué queremos decir? ¿O qué quiero decir? Pues que Andalucía no es a partir del Estatuto de Andalucía, ni tampoco cuando Blas Infante, el padre de la patria andaluza, pues prepara y diseña la bandera y también diseña el himno que acabamos de escuchar. La verdad que nos emociona a todos, tanto ver nuestra bandera como ver nuestro himno. Pero Andalucía era y sigue siendo mucho más antigua de lo que algunas personas se creen. Entonces, pues vamos a hacer un recordatorio de lo que fue la Andalucía romana, porque la Andalucía romana le llamaban la Bética, de ahí el río Betis o río Guadalquivir. Luego serían los árabes quienes le pondrían Guadalquivir, pero era el río Betis de los romanos. La importancia que tuvo la romanización en el territorio que entonces no era Andalucía, pero sí se llamaba la Bética, que prácticamente era lo mismo. Pues antes que nada comenzamos por decir Roma. Roma, todo el mundo lo sabe, la loba capitalina, una leyenda de la fundación de Roma que comienza en el 753 a.C., con una leyenda de dos hermanos, Rómulo y Remo, como estáis observando en esa diapositiva, en la cual pues el primer rey de Roma, que era una ciudad-estado, una población importante dentro de la antigüedad, pues conociendo que eran nietos del rey anterior que él había depuesto, pues lo coge y en una cesta y lo tira al Tíber. Algo parecido como Moisés, que todo el mundo conocemos, ¿no? ¿Verdad? La leyenda de Moisés. Pues lo tiran al Tíber para que lo recoja alguien o se ahogue. Y lo recoge una loba, esa loba capitalina. A partir de ahí comienza la historia de lo que es la Roma, que va a dominar, a lo largo del siglo, va a dominar un gran imperio, el imperio más grande que ha existido en Occidente, el Imperio Romano, y del cual los andaluces participamos en ella activamente, y ahora veremos cómo. En la constitución de lo que es Roma hubo varias fases. La primera fase era la monarquía, tuvo un rey, luego vino la república y posteriormente el imperio. Pues bien,
entre lo que era la República y el Imperio es cuando los romanos van a llegar aquí a Andalucía. Os voy a poner un vídeo simplemente muy cortito para que veáis lo que fueron capaces de hacer los romanos y cómo todavía perduran en el tiempo. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a Roma, pues hemos visto lo que es el Panteón. El Panteón es algo que era un panteón para los dioses romanos, que luego, una vez que entra el cristianismo, se convierte en iglesia cristiana y hoy es pues un símbolo de cultura y de religión. Fijaros la importancia que tiene, porque los romanos hay que decirlo que fueron unos grandes arquitectos. Fijaros la grandeza del interior y la forma arquitectónica en el centro, esa luz que entra directamente para que hubiese luz durante todo el día, sin necesidad de la luz. Esto es un ejemplo más de lo que fue capaz de hacer los romanos. Y aquí tenemos lo que es la imagen de algunos habitantes de Roma, lo que era la sociedad romana. Una sociedad romana que estaba compuesta de forma multicultural, igual que decimos ahora en España, que somos una sociedad, somos un Estado-nación multicultural. Están los murcianos, están los gallegos, están los castellanos, los leoneses, están los catalanes, los vascos y también estamos los andaluces, ¿verdad? Entonces todos formamos una sola nación, un Estado-nación. Pues con Roma pasaba lo mismo, había un Estado-nación que era lo que aglutinaba ese gran imperio, y los romanos tenían lo que llamamos el derecho romano, que todavía se estudia en las universidades. Fijaros si es importante la presencia de Roma en España. En España y por supuesto, como hemos dicho, en Andalucía. Ejemplo de lo que nos dejó en Andalucía, pues este mosaico que es de Cástula. Cástulo es una ciudad romana, fue una ciudad romana cerca de Linares, y todavía se conserva, como podéis ver, ese mosaico que se llama el mosaico de los amores, en el cual se refleja la importancia que tuvo en Andalucía, no solamente en España, en Andalucía, lo que tuvo la presencia romana, porque nosotros fuimos asimilados por el imperio, pero a su vez contribuimos a la grandeza, tanto en cultura como en otros aspectos, en costumbres populares, etcétera, etcétera. También los romanos se beneficiaron de nosotros. Así, en el año 218 a.C., introducen ya lo que son los romanos con Publio Cornelio Escipión, el africano, porque había estado en las guerras de África y había vencido allí a las tribus africanas, y luego pasaron a España, que entonces estaba dominada por los cartagineses, Aníbal, los Drúbalos, os sonará. Entonces nuestra zona, Gadir, era cartaginés, y cuando llegan los romanos combatiendo a los cartagineses, pues se presentan en el 206, como he puesto ahí, en el 206 se presentan ante las puertas de Cádiz. Y de eso hay muchas leyendas. Dice que Cádiz se rindió. A ver, ahora. Es que tiene un poco... Claro, es que... Ahora. Ahora está fuerte. Bueno, entonces se presenta ante las puertas de Cádiz, se presenta la maquinaria de guerra de Roma, y llegan a un pacto con los gaditanos. Y entonces en este caso es que los grandes señores y el consejo de ancianos de Cádiz, en vez de destruir la ciudad, que era una ciudad ya importante en tiempo de los cartagineses, pues llegan a un pacto para que los romanos no destruyan la ciudad ni maten a todos los habitantes de esta ciudad llamada Gadir, que desde entonces pasará a llamarse Gades. De ahí lo de gaditanos, ¿no? Gaditanos, Gades. Y Gades se convierte también en una ciudad que no va a ser servidora al 100% de Cádiz, sino que los romanos van a respetar las costumbres y el derecho
de lo antiguo. Y eso en todos los lugares no ocurrió. En algunos sitios fueron pasados a cuchillo y espada, fueron pasados todos los habitantes de una ciudad, como pudo ser Sahagún, Numancia o cualquier otra. Y eso fue una de las ventajas. Y en ese mapa podemos ver cómo se va dividiendo la península ibérica en tiempo de los romanos. Podemos observar lo que es la Hispania citerior, que podemos decir que es Cataluña, Aragón, Valencia y parte de Murcia, Alicante y parte de Andalucía. La parte de Granada y de Jaén le tocaba un poco, pero el resto, la Hispania ulterior, ya correspondió a lo que es hoy Andalucía. Fijaros cómo se configura una provincia romana, pero con una entidad propia que no se llamaba Andalucía, se llamaba la Bética, pero ya indica que ahí había una cierta dependencia de Roma, pero también a la vez se diferenciaba de otros como los lusitanos, que eran los portugueses, o los celtíberos, o los astures, que fueron uno de los que tardaron más también en ser conquistados. ¿Y qué nos dejan los romanos? Los romanos nos dejan no solamente el derecho romano, también nos convertimos al cristianismo, a través de cuando llegan los bárbaros, pero ya introducidos por el Imperio Romano. También nos deja mucha infraestructura, es decir, no lugares como hemos visto anteriormente de lo que es el Panteón, que se conserva plenamente porque está en Roma, pero sí muchos lugares destruidos, pero que indican ya la importancia que tuvo una zona, una región, como era la Bética, para hacer este tipo de construcciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en Carmona, es uno de los lugares arqueológicos romanos más importantes de Andalucía. Tenemos un foro romano ahí que servía de anfiteatro y para otras cuestiones, y nos ha dejado ese ejemplo, ¿no?, de arquitectura. Luego, con el paso del tiempo, los romanos fueron asentándose ya totalmente en lo que es la península, y vamos a encontrar que ya España se ha dividido, o Hispania, de ahí la palabra España viene de los romanos, Hispania, en la Tarraconense, que veis la parte de arriba, que ahí ya se coge todo el norte y el oeste, la Bética sigue teniendo nosotros, y la Lusitania. Eso era ¿Y qué es lo que había en la Bética? Pues había ya grandes ciudades. Estaba Gades, estaba Córdoba, que le decían entonces, estaba Itálica, que ahora vamos a ver también estaba Itálica, y por supuesto estaba Hispalí, que era la Sevilla antigua. Hispalí e Itálica, un lugar importante dentro de la península, y sobre todo porque ahora vamos a ver lo que ocurre con el comercio en cuanto a los cereales, al vino y a otras formas de alimentación. ¿Por qué los romanos, por qué se distribuyen tan rápidamente? ¿Por qué hay un imperio? Pues porque como fueron grandes constructores no solamente de edificios, sino también de vías, las vías romanas o calzadas. Esta es una calzada, esta es la que va de Benaocaz a Ubrique. Y fijaros que todavía después de tantos siglos, estamos hablando a partir del 206 a.C., pues cómo se conserva todavía y cómo hacían esos caminos. Por eso decía el eslogan, todos los caminos llevan a Roma, porque todas las carreteras partían de Roma. Y lo que hacían era que distribuían, pues no solamente el poder militar, es decir, para poderse mover las legiones romanas, sino también para llevar la cultura, para llevar la alimentación, ¿vale?, y para seguir construyendo ciudades. Otra parte aquí de este patrimonio rico, ¿no?, que tenemos en Andalucía. Ahí tenemos el Teatro Romano de Málaga, y también pues estamos viendo lo que son unas termas y un acueducto en Huelva. Se conserva bastante bien, sobre todo lo del teatro. Los teatros estuvieron muchas veces enterrados durante muchos siglos, se han ido desenterrando, y algunos nos encontramos pues con importantes vestigios arqueológicos. Este es el Teatro Romano de Málaga. Fijaros lo bien que se conserva. En Cádiz también tenemos el Teatro Romano, no sé si había estado en el Teatro Romano, pero es digno de ver. Para visitar, para conocer bien Roma en nuestra provincia, pues hay que ir a Cádiz, además de Baeló, Claudia. Aquí tenemos a Cádiz, tenemos una necrópolis,
y luego tenemos por lo que es una factoría de salazones en el propio Cádiz, en la misma Cádiz, y luego también en Baelo Claudia ya veremos lo que vayamos a encontrar por ahí. Y esto es Baelo Claudia, que bueno, es la joya de la corona en la provincia, porque se ha podido poco a poco descubrir lo que había debajo de una duna y debajo de una tierra infértil, y poco a poco durante muchos años, bueno, más de un siglo, se ha estado excavando y se sigue excavando en Baelo Claudia. Y Baelo Claudia representa lo que era la ciudad romana en esta zona, en la provincia de Cádiz. Era un lugar, habéis visto lo que es la ensenada, donde podían llegar los barcos cargados de pescado, atunes y otros para hacer los salazones. Eso se preparaban en unas cubetas que también aparecen en Baelo Claudia. Aparece esa cubeta para preparar el pescado y mandarlo a Roma, porque Roma ya en aquella época tenía 1 millón de habitantes. Fijaros si era importante en la antigüedad una ciudad con 1 millón de habitantes. Claro, era la capital de un imperio, ¿no? Del imperio de Occidente. Además de otros aspectos que podemos encontrar en Baelo Claudia, pues como son los ritos funerarios, las formas de trabajar, tanto en el campo como en la pesca, y también las costumbres, cómo vivían los romanos andaluces. Aquí también tenemos Itálica, lo que es el anfiteatro y lo que es la parte del foro y el circo de Itálica. Itálica se va a convertir en una capital tan importante que ahora lo vamos a ver, van a salir 2 emperadores romanos, van a salir de Itálica. Y no es fácil que de una provincia romana salgan 2 emperadores romanos que gobiernen y durante muchos años el imperio romano. Pero también los romanos no solamente se quedaron aquí por conquistar de forma militar, ¿no? Sino también se aprovechaba de las riquezas que teníamos, en nuestro suelo, y sobre todo de los minerales: oro, plata, estaño. Todo eso lo excavaban los esclavos, que los esclavos eran los que habían sido hechos prisioneros en las guerras púnicas y en guerras anteriores, y se dedicaban en minas a excavar para sacar todos esos minerales. Solamente tenemos que pensar lo que está ocurriendo ahora con Trump y Zelensky, que van a firmar mañana, dicen, un tratado para dar el 50% de los metales y minerales raros. Antiguamente eso no tenía utilidad, lo que tenía utilidad era el estaño, el plomo, el oro. Pues lo mismo, fijaros que está ocurriendo lo mismo. Estamos hablando de un imperio que se aprovecha de una nación para extraer sus minerales y llevárselos y utilizarlos ellos. Pues aquí en este caso eran los romanos, que no solamente, digo, no dejaron eso, pero también nos dejaron la forma de alimentación, la forma de alimentación mediterránea, lo que hoy llamamos la alimentación mediterránea. Sobre todo los cereales, el aceite y el vino. Eso se llamaba la tríada alimentaria de la antigüedad. Con eso vivían y pervivían las personas. La carne solamente la comía la élite, las personas que tenían un poder adquisitivo importante. El resto se alimentaba pues de cereales, aceite y vino. Y ahí lo podemos observar. ¿Por qué? Porque aquí en nuestra región pues precisamente hay cereales, vino y no de una de olivo. Es el país más grande y sobre todo la región española donde más aceite se extrae, ¿verdad? Y seguimos con la infraestructura. Tuvo que tener mucha importancia Andalucía para que los romanos hicieran un puente como este, el puente de Córdoba, que todavía pervive, que todavía persiste, que es de utilidad, y la forma como lo hicieron. Es decir, aquí no vinieron que iban a estar 10 días, 10 años o 20 veces, no. Aquí que vinieron para asentarse y por lo tanto hicieron este tipo de infraestructura. Normalmente las provincias del imperio estaban gobernadas
desde el Senado. El Senado era como el Congreso de los Diputados. Había 600 senadores que se repartían la política de todo el imperio. Pero aquí en la Bética tenía un estatuto especial. Fijaros, hemos hablado del Estatuto de Andalucía, ¿no?, y de Blas Infante. Bueno, pues ya los romanos le habían otorgado un estatuto especial a Andalucía. ¿Por qué? Porque era una de las provincias romanas en la que mejor se habían adaptado al estilo romano los andaluces anteriores en los que vivían aquí. Es decir, se habían romanizado. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra estructura. Son unos baños, está ahí cerquita también, esto es en Marbella, unos baños romanos, que la cultura del agua pues también fue vital en la antigüedad, porque en otra época la gente no se bañaban tanto, la verdad, y los romanos imponen una cultura del agua, la cultura del ocio también en las termas romanas, que todavía existe a lo largo de España. Muchísimas termas romanas. Podéis observar al Ángel, por ejemplo, aquí ya prácticamente ahí en Extremadura, en muchos lugares tenemos esas termas. Y ese termalismo ha ido continuando a lo largo de los siglos y es como algo propio nuestro, ¿no?, ese termalismo. Y estas son de Almería, de Marbella. De Marbella. Y también en Andalucía, también en la Bética, pues hubo enfrentamientos bélicos. Hubo enfrentamientos bélicos con otros, no con los andaluces, ¿sí?, sino con otros. Y en este caso, la más famosa fue entre dos romanos, entre César y Pompeyo. Porque Julio César estuvo aquí y estuvo en Chiclana, quiero decir, en Chiclana, en el castillo de Santipetri, en nuestra zona. Antes de ser César, Julio César, el gran emperador, antes de estar, estuvo en el castillo y estuvo orando delante de una estatua de Alejandro Magno, que Alejandro Magno fue un gran emperador, fue un conquistador griego, y de ahí que le hicieron un templo dedicado a él dentro de lo que es el templo de Melcar. Y ahí estuvo Julio César arrodillado y ofreciendo lo que antiguamente se hacía, las ofrendas a los dioses o semidioses, en este caso. Pues bien, hubo un enfrentamiento entre Pompeyo, o un general romano, y Julio César. Se enfrentaron en una ciudad, Munda, que no se sabe exactamente dónde está, pero bueno, ahí lo pongo, no se ve muy bien, pero aproximadamente está cerca, entre Montilla, toda la zona de Córdoba, ahí estaba esa ciudad, y ahí venció Julio César. Y eso cambió el imperio, esto dio un vuelco al imperio. Y lo que os decía antes, en principio hubo la monarquía, luego era la república, que era cuando Julio César empezó a gobernar, y a Julio César lo mataron en marzo, en los idus de marzo, y después de la muerte de Julio César, pues sus seguidores se vengaron de los que habían matado a Julio César. Y a partir de ahí comienza el imperio. ¿Por qué? Porque un hijo adoptivo de Julio César, Octavio, va y a la caza de los que habían asesinado a su padre adoptivo. Y en este caso, pues comienza el imperio con Julio César, con Augusto, comienza con Augusto. Luego viene Tiberio, que fue un hijo también adoptado de Augusto, y así hasta llegar a lo que tenemos aquí al primero, que es Trajano, que nace, mira por dónde, en Sevilla, en Itálica, en la Hispalis, ¿vale? Su padre, su familia eran gente de mucho dinero que vendía el aceite a Roma, y todo eso le permitió pues que el muchacho fuese a Roma a estudiar, a prepararse, y fue un gran guerrero. El imperio romano se extendió en su máxima extensión con Trajano. A partir de Trajano se paró y luego fue disminuyendo. Pero al lado vamos a encontrar en el centro a otro que se llamaba Adriano, también de Sevilla. Fijaros, dos emperadores nacidos en provincias en Sevilla. Y entonces Adriano también mantuvo el imperio durante mucho tiempo y evidentemente benefició a lo que era la Bética, la Hispania y sobre todo Bética. Y en la parte de la cultura pues vamos a tener un pensador tan importante como Julio Anneo Séneca. Ahí lo vemos con su toga de procónsul, y en la mano lleva un manuscrito
porque él era un filósofo y lo que hacía era pues organizar un poco lo que es la vida cultural, social y sobre todo moral. Las cartas de Séneca son muy importantes para lo que era la moral en la zona, sobre todo no solamente de las provincias, sino en la parte baja de Roma y parte baja de la que entonces no era todavía Italia. Aquí tenemos lo que es el foro romano, es impresionante, está todo en ruina porque llegaron los bárbaros en el 416 y entonces destruyeron prácticamente Roma. Esa es parte de lo que es el foro romano. Y los ciudadanos de Roma vivían bien, pues la mayoría no vivían tan bien, vivían en casas de madera, en casas que no estaban plenamente organizadas, pero los grandes patricios que se llamaban, pues sí vivían perfectamente y vivían en palacios. Otra de las aportaciones que hemos dicho que ha tenido Roma con nosotros es el cristianismo, ¿vale? En un principio, toda la religión pagana, cuando aparece el cristianismo, pues digamos llega a un acuerdo con el emperador para que no se abandonen esas prácticas paganas, pero por otra parte ya había romanos que habían abrazado la fe de Cristo. Por lo tanto, se fue extendiendo hasta que Teodosio ya definitivamente implanta la religión cristiana en todo el imperio. Y de ahí pues también llega a nosotros, llega a lo que es la Bética romana. Y ya para ir finalizando, pues hemos hablado de todo un poco en general, pero ahora vamos a lo particular, a lo que nos toca a nosotros. Y nos toca, pues, ¿estuvieron en Chiclana los romanos? Pues estuvieron. Y hay evidencia